la idea de este tema es poquito recoger qué hay en materia de facturación electrónica, qué novedades hay en razón de la incorporación de la resolución 12 de 2021. Y pues digamos que además de la resolución 12, todas las resoluciones adicionales que ha sacado la DIAN en estas últimas fechas y que principalmente están asociadas, pues uno, al documento electrónico en adquisición a no obligados, a la nómina electrónica y a los términos que se tienen para coger uno y otro. Entonces, nosotros quisimos empezar un poco, espérame un segundo que acá. Quisimos empezar un poco porque volvamos a recordar todos los aspectos generales y especiales de la facturación electrónica, podamos tener, digamos que todo un antecedente de cómo funciona la facturación electrónica, verdaderamente cuándo existe la obligación de facturar y cuándo existe la obligación de facturar electrónicamente. Realmente entendemos que una de las grandes preocupaciones es el tema de las cuentas de cobro y cómo estas, digamos que se alinean o interactúan con el régimen de facturación electrónica y especialmente el tema de los documentos equivalentes en adquisiciones a no obligados. Entonces, eso lo trataremos en la segunda parte. Por último, pues después trataremos los aspectos relevantes de nómina electrónica y por último, pues haremos un recuento de la doctrina reciente de la DIAN en temas de facturación electrónica. Digamos que estos son los pasos a seguir. Por favor, no duden en decirnos si hay algo en lo que quieran profundizar o si pues hay algo que prefieren que no revisemos a fondo. Respecto a los aspectos generales y especiales de la facturación electrónica, hay una cosa que realmente siempre pasamos como por encima y no revisamos a fondo, y es el hecho de que verdaderamente todo este régimen de facturación electrónica busca involucrar la mayor cantidad de operaciones, la mayor cantidad de personas en el régimen de facturación electrónica, pero en todo caso, todo este sistema parte de una primera gran obligación, que es la que está en el artículo 615 del Estatuto Tributario, y digamos que solo resultará aplicable en la medida en que estemos en alguna de las condiciones que este artículo prevé. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la facturación electrónica como tal realmente aplica a operaciones de ventas, incluidas las ventas a consumidores finales, operaciones de importación o servicios. Esto es como la primera gran consideración que es sumamente importante por un motivo, y ese motivo es que todo aquello que no esté dentro del ámbito de estas operaciones, por ejemplo, la obtención de subsidios, la obtención de cuotas de afiliación, los contratos de colaboración, la obtención de reembolsos respecto de ciertas actividades, pues no están sujetas al régimen general o a la obligación general de facturar y por lo tanto no estarán sujetas a la facturación electrónica. Esa es una primera gran, digamos, un primer gran principio que debemos tener en cuenta al momento de analizar la facturación electrónica. Qué pena que yo, como les estoy compartiendo, no estoy viendo mensajes, es que oigo que suena a Teams, pero no sé qué pasa, entonces cualquier cosa, por favor, hablen. Catalina, son ingresos. Ah, A medida perfecto, que haya preguntas, ya les escribí que levanten la mano o las escriban en el chat y te vamos comentando. perfecto. Bueno, este es como el primer gran principio que les comentaba. Lo segundo es el hecho de que para efectos de la obligación de facturar es indiferente si un contribuyente es responsable de IVA o no, o es contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta o no. Recordemos que la obligación de facturar es una obligación que está más asociada a las facultades que tiene la DIAN o a la voluntad que tiene la DIAN de conocer lo que pasa, son más temas informativos que verdaderamente asociados al impuesto sobre la renta o al IVA, aunque obviamente sirve para fiscalizar ambos. Pero entonces es por ese motivo que para efectos de la facturación es indiferente si tú eres contribuyente de IVA, pues contribuyente de renta o responsable de IVA. Con esto en mente, entonces pasemos a analizar cuáles son los sistemas de facturación que existen hoy en día.
Verdaderamente, como factura, digamos, existe la factura de venta, que es o bien la factura física, que hoy en día solo se expide en ocasiones súper puntuales y especiales, que ya les contaremos, y la factura electrónica que estamos tocando en este momento. Y además en el sistema de facturación se encuentra el documento equivalente a la factura electrónica, que es un documento que usualmente es más sencillo y es el que normalmente, digamos que se permite expedir a contribuyentes que tienen un amplio, digamos que, o una amplia cantidad de operaciones que están sujetas a facturación y que por lo tanto, digamos que se les permite simplificar, porque si fuera factura electrónica, digamos que se entorpecería su labor y se le permite expedir el documento equivalente. Entonces, que es súper importante antes de que empecemos a ver nada, ¿cuál es la importancia de cumplir con los sistemas de facturación? Pues realmente la primera gran importancia es el hecho de que hay sanciones de clausura de establecimiento y sanciones económicas adicionales por el incumplimiento del régimen de facturación. Digamos que no solo del régimen de facturación electrónica, sino en general del sistema de facturación. ¿Quiénes lo incumplen? Digamos que hay dos grandes clases de incumplimiento. Quienes estando obligados a facturar no facturen, pero también quienes utilicen un sistema de facturación sin estar autorizados para ello. Por ejemplo, quien expida un documento equivalente o lo que él considera que es un documento equivalente sin que el documento equivalente esté en la ley como uno de los documentos permitidos. También hay otra sanción que no les incluimos aquí porque ya es más técnica, por así decirlo, que es la de incumplir el sistema de facturación cuando yo estoy facturando electrónicamente, pero no estoy cumpliendo con las condiciones técnicas de la factura. Usualmente ya por cómo funciona el sistema y demás, es mucho más difícil que esta sanción se presente porque en últimas cuando hay, digamos que requisitos asociados a la factura, que no se están cumpliendo, usualmente lo que pasa es que la factura es rechazada dentro del sistema. Pero pues digamos que esta es otra sanción adicional. ¿Qué otra cosa es importante respecto del tema del sistema de facturación electrónica? Que muy probablemente quienes realicen actividades con una persona obligada a facturar electrónicamente o obligada a expedir documento equivalente, exigirá la factura electrónica porque este se ha convertido en un requisito para la procedencia de impuestos descontables y costos y gastos deducibles. Bueno, como ustedes bien lo saben, hay solo un porcentaje máximo que puede soportarse sin esta factura, que para el año 2020 era del 30%, para 2021 ya es del 20%, para 2022 es del 10%, y digamos que idealmente en la cabeza de la DIAN, no sé qué tanto esto vaya a funcionar, en el 2023 verdaderamente nadie podría estar deduciendo o descontando ningún tipo de gasto que no esté soportado en una factura electrónica. Bueno, digamos que el porcentaje que se tiene en cuenta o el cálculo de este porcentaje se hace a partir de los documentos equivalentes, salvo las máquinas POS, que eso sí, los documentos expedidos a través de máquinas POS sencillamente no dan lugar a un costo gasto deducible, a un costo gasto descontable, ni siquiera pueden ingresar a este porcentaje. Y esto es por una prohibición expresa de la ley, porque digamos, lo que se le dice a quienes expiden documentos POS es que verdaderamente quien lo expide puede hacerlo, está facultado para hacerlo, pero que si quien desea incurrir en el costo gasto necesita acreditarlo en sus declaraciones, está obligado a pedir que se le expida una factura electrónica en vez del documento POS, y quien expide el documento POS debe estar en condiciones de darle esta factura electrónica. Entonces, como esta norma te obliga a tener factura electrónica, así se trata de un facturador que expida documentos POS, entonces por eso es que no se tiene en cuenta dentro del porcentaje y sencillamente si tú no tienes la factura electrónica, no puedes soportarlo.
Bueno, también están los documentos soportes en adquisiciones con no obligados a facturar, sobre los que iremos más adelante. Las facturas de venta, cuando verdaderamente sea necesario acudir a ellas, que ya veremos cuándo es. Los demás documentos soportes, por ejemplo, nómina, reembolsos o actas asociadas a determinados desembolsos que, como vimos, no entran dentro del artículo 615. También las importaciones y documentos de operaciones aduaneras, aunque respecto de estos, digamos que se prevé que se adopte un sistema electrónico también en asociación con ellas. Entonces, ¿desde cuándo aplica este porcentaje máximo? El porcentaje máximo verdaderamente, digamos que empieza a aplicar una vez se haya, digamos que entrado por completo al sistema de facturación electrónica, lo cual ocurrió el 1 de noviembre de 2020. Entonces, para el año 2020, verdaderamente, la limitación solo resultará aplicable para aquellas operaciones ocurridas entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre de ese año. Bueno, otro punto que es importante para efectos de la facturación electrónica es que también, digamos, quienes adquieren operación, pues servicios o bienes de un facturador electrónico podrán acceder a la devolución automática, porque digamos que esto es importante, ya que se exige para la devolución automática que el 85% o más de las deducciones o impuestos descontables estén soportadas en facturación electrónica como requisito para acceder a este procedimiento, digamos que expedito de devolución. Bueno, entonces ahora sí entramos un poco en materia. Ya sabemos cuál es el principio general para facturar, digamos, de la obligación de facturar o expedir documento equivalente. Ahora entramos a ver quiénes verdaderamente están obligados a facturar electrónicamente. Es decir, como vimos, hay dos grandes sistemas de facturación. La facturación, o sea, la factura de venta, que puede ser electrónica o física, electrónica en la generalidad de los casos, física en unos casos súper específicos, y dos, los documentos equivalentes. Entonces, la primera que vamos a ver es quiénes están obligados a facturar, a expedir factura electrónica. Entonces, ¿qué dice la resolución 042 y el decreto 1625? Están obligados a facturar electrónicamente quienes sean responsables de IVA o impuesto al consumo, quienes sean comerciantes, importadores, vendan bienes, productos de actividad agrícola o ganadera, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta, lo cual incluye, como veíamos, ventas a consumidores finales. Quienes desarrollen profesiones liberales o presten servicios. Bueno, quienes elaboran las facturas o documentos equivalentes que no son responsables de IVA. Quienes estén inscritos en el régimen simple y quienes sean distribuidores minoristas de combustibles y derivados del petróleo y gas natural. Frente a la calidad de comerciantes, profesiones liberales y prestadores de servicio, la interpretación que ha hecho la DIAN es que verdaderamente no se debe tratar necesariamente de una persona que esté registrada como comerciante o esté registrada como prestador de servicios, sino que lo que ha entendido la DIAN es que verdaderamente quien sea que cumpla con los requisitos que están en la resolución y preste un servicio o enajene un bien, se considera vendedor o prestador de servicios para efectos de la facturación electrónica. Entonces, digamos que es un gran mundo de quienes están obligados a facturar. Ahora, les contaba, en los casos especiales donde se pueden expedir facturas talonario o facturas de papel. Como les decía, ya estos casos son mínimos y son estos tres. Bueno, quienes están obligados a facturar electrónicamente aún no la hayan implementado. Esto ya no ocurre porque a hoy todo el mundo debe haber implementado la factura electrónica. Dos, quienes pertenezcan al régimen simple de tributación, pero solamente por los 2 primeros meses desde que se inscribieron a ese régimen. Con posterioridad a ese plazo, están obligados a facturar electrónicamente. Y por último, quienes sean facturadores electrónicos y presenten inconvenientes tecnológicos, que en este caso específico podrán facturar de papel o expedir facturas de papel y una vez levantado el inconveniente tecnológico dentro de las 48 horas siguientes,
deberán expedir el documento soporte a través de factura electrónica. Bueno, hablando de los inconvenientes tecnológicos, estos pueden ser en cabeza del facturador electrónico, en cabeza del adquirente que recibe la factura, o también pueden ocurrir al momento de validación de la factura en la DIAN. Cuando estamos con inconvenientes en cabeza del facturador electrónico, digamos que aquí ocurre lo que hablábamos, la posibilidad de que tú expidas una factura física, pero digamos que no solamente debes expedir una factura física, sino que debes cumplir con todas estas obligaciones. Es decir, debes transcribir toda la información mediante un documento electrónico de transmisión en la que informes por qué tuviste que expedir la factura física, el periodo del inconveniente, la información del CUFE, es decir, el número de identificación de la factura electrónica, que no pudiste expedir por, digamos, un inconveniente tecnológico sufrido en el momento de la transmisión. Esa transcripción se tiene que transmitir a la DIAN dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente. Y lo que hablábamos, en este caso particular, si es válida la factura de papel. ¿Qué es importante tener presente aquí? Hay una circular para las entidades del Estado en la que el gobierno les indica que debe, digamos, exigir a quienes presenten factura de talonario o de papel el envío de la transcripción que se le envió a la DIAN para asegurarse de que verdaderamente se cumplió con todo el régimen del inconveniente tecnológico. Entonces, es muy importante, si uno actúa como contratista de una entidad estatal obligado a facturar electrónicamente, enviarle esta transcripción que fue enviada a la DIAN, porque si no, digamos que la entidad estatal, con base en esta circular, que si no estoy mal, es la 019 de 2020, digamos que puede negarse a pagar hasta que no reciba este documento. Entonces, ¿qué pasa con el inconveniente cuando el inconveniente surge en cabeza de la DIAN? En ese caso, pues se expedirá la factura sin la validación de la DIAN. Se debe continuar con el sistema de validación y remitirlo en las 48 horas siguientes a que se levante el inconveniente. En este caso, si no se pudo validar por causas que fueron atribuibles a la DIAN, se entiende que se cumplió el deber de facturar electrónicamente, así la validación sea un requisito necesario para expedir factura electrónica. Como les decía, el cumplimiento de esta directiva presidencial, las entidades estatales deben revisar que la validación se haya hecho, porque si no, sencillamente no pueden pagar. Bueno, otra cosa que es como relevante respecto al servicio de facturación electrónica de venta es el hecho de que quien desee facturar electrónicamente y digamos que tenga un volumen que no sea lo suficientemente grande para meritar contratar a un operador para este tema, pues puede acceder a los servicios gratuitos de generación, validación y transmisión de la factura que tiene la DIAN. Bueno, entonces, digamos que en resumen ejecutivo de este tema, quienes están obligados a facturar electrónicamente, más o menos es todo el mundo, salvo quienes estén en unos casos particulares. Casos particulares, por ejemplo, quienes estando obligados a facturar electrónicamente presenten inconvenientes tecnológicos o pertenezcan al simple de los 2 primeros meses. ¿Quiénes más no están obligados a facturar electrónicamente? Las personas que expresamente están previstas como tal en el artículo 7 de la resolución 0042 de 2020 o el artículo 16143 del decreto 1625. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una gran bolsa de personas obligadas a facturar electrónicamente y de esa bolsa el Estado saca dos tipos o dos grandes clases de facturadores. En primer lugar, excluyen a unos facturadores exclusivamente por la naturaleza que tienen. Es decir, solamente por ser quienes son, no están obligados a expedir factura electrónica o documento equivalente. Y hay otras exclusiones que realmente se consideran de carácter objetivo porque verdaderamente no corresponden a exclusiones por ser tú quien eres,
sino que son exclusiones solamente asociadas a que tú seas quien eres y además hagas la actividad que está excluida. Si haces cualquier otra actividad que no está excluida, esa debe facturarla electrónicamente. Entonces, veamos quiénes son esos dos grandes grupos que están excluidos de la obligación de expedir factura electrónica. En primer lugar, pues las entidades financieras, que en realidad son, digamos, las que se encuentran son quienes están calificados como establecimientos de crédito, que son los bancos, compañías de financiamiento y corporaciones financieras. También están no obligadas con carácter subjetivo. Uno, las personas naturales que solo desarrollan actividades excluidas o no grabadas con IVA, pero como vimos, el solo hacer, digamos, actividades que no estén grabadas con IVA no basta para no estar obligado a facturar. Entonces, la resolución te dice que son solo aquellas personas naturales que no hagan actividades grabadas con IVA, pero además tengan ingresos brutos inferiores a 127 millones, no tengan condición de usuarios aduaneros y no desarrollen su actividad en más de un establecimiento de comercio. Si se cumplen estos 4 requisitos, solamente en ese caso, la persona natural no está obligada a facturar en el caso de prestación de servicios, importaciones o, digamos que, expedición, venta de bienes. Tampoco están obligadas a facturar las personas naturales que, si bien desarrollan actividades grabadas con IVA, o con impuesto al consumo, no son responsables de estos impuestos porque reúnen los requisitos que están previstos en la ley para no ser responsables. Unos de esos requisitos están asociados precisamente a que el valor de las operaciones grabadas sea inferior a 3.500 VTs y otros requisitos particulares. Entonces tenemos, en este caso, hasta aquí, entidades, establecimientos de crédito y personas naturales que cumplan con estas condiciones, quienes tampoco están obligadas a facturar. Pero ya en este caso, con carácter objetivo. Si vieran todas estas establecimientos de crédito y personas naturales que cumplan requisitos, no van a estar obligados a facturar en ningún caso. En cambio, los sujetos no obligados con carácter objetivo, como las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, instituciones auxiliares del cooperativismo, cooperativas multiactivas e integrales y fondos de empleados, sí están obligados a facturar electrónicamente, salvo en relación con las operaciones financieras que realicen. Y esto está asociado a que estas operaciones financieras se soportan con un documento equivalente, como lo veremos después. Entonces, digamos, estas no están obligadas, pero solamente respecto de sus operaciones financieras. Si llegan a vender un activo o a prestar un servicio que no sea de carácter financiero, están obligadas a facturar electrónicamente. Tampoco lo están con carácter objetivo, quienes presten servicios de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, pero exclusivamente en relación con este servicio, sea con el servicio de transporte público urbano o metropolitano. No cualquier servicio de transporte, sino este en particular que sucede, digamos, que en los cascos metropolitanos, por así decirlo. Todo cualquier otro servicio, así sea de transporte, está en el régimen general de facturación electrónica que, como veremos, obliga a expedir documento equivalente para el caso de los transportadores. Bueno, ¿quiénes más no están obligados a facturar electrónicamente? Quienes sean empleados, bien sea del Estado o bien sea de privados, o pensionados también por relaciones laborales o legales. ¿Y en qué casos no están obligados? Solamente en los casos en que reciben salarios o pensiones. Si desarrollan cualquier otra actividad de servicios o comercial, digamos que deberán irse a la regla general que evaluamos para ver si cumplen con las condiciones de tener menos de 3.500 VTs de ingresos anuales, etcétera, para ver si entran dentro de la calificación de no obligados a facturar. De lo contrario, tendrán que facturar electrónicamente. Porque digamos que existe esta no obligación de carácter objetivo, porque como sabemos,
el gobierno expidió todo un régimen de nómina electrónica que digamos que invierte la obligación que uno pensaría que tiene la persona que hace la relación laboral o el empleado de facturar y la invierte de forma tal que sea el empleador quien debe dar la información de la nómina. Bueno, ¿quiénes más no están obligados a facturar con carácter objetivo? Los prestadores de servicios del exterior, pero digamos que en este caso no es cualquier prestador de servicio del exterior, sino solo aquel que preste servicios electrónicos o digitales. Respecto de los demás, digamos que ya les contaré más adelante. Pero en principio lo que sucede es que la DIAN ha dicho que respecto de los demás debe expedirse el documento equivalente en adquisición a no obligados, a pesar de que verdaderamente no están dentro de este rubro de no obligados. Bueno, ahí se acabaron quienes no están obligados a facturar electrónicamente. Entonces tenemos gran grupo de obligados a facturar electrónicamente, de los cuales se excluyen las entidades financieras y las personas naturales que cumplan ciertos requisitos para todas sus operaciones, y las cooperativas, los transportadores urbanos, los prestadores de servicios del exterior, para ciertas operaciones particulares. ¿Quiénes también se excluyen de la obligación de facturar electrónicamente? Quienes están obligados a expedir documentos equivalentes. Que son, pues digamos, como su nombre lo indica, documentos equivalentes a la factura electrónica y que si tú los expides, te libran de la obligación de facturar electrónicamente. ¿Cuáles son estos documentos equivalentes? El tiquete de máquina registradora con el sistema POS, que digamos que tiene todo este tema que les venía comentando, que si bien lo puedes expedir verdaderamente, si te piden la factura electrónica, tienes que darla. La boleta de ingreso al cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extract, el tiquete de transporte aéreo de pasajeros, los documentos de juegos localizados, las boletas en juegos de suerte y azar diferentes de los localizados, los documentos de cobro de peaje, el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores, el documento de operaciones de la Bolsa Agraria y otros commodities, los documentos de servicios públicos domiciliarios y la boleta de ingreso a espectáculos públicos. Estos son los únicos documentos equivalentes que existen al día de hoy. Todos los demás fueron derogados. ¿Qué pasa con el POS? Lo que les decía. Tú puedes expedir POS tranquilamente, salvo que el adquiriente del bien o servicio te exija que le des una factura electrónica de venta. ¿Qué pasa? Muy probablemente, si el adquiriente del bien o servicio es una persona jurídica o una persona natural que digamos que sea comerciante o algo por el estilo, esta persona muy probablemente te va a pedir que le expida facturación electrónica, porque a partir de 1 de noviembre de 2020 el POS no otorga derecho a descontables o deducciones. Entonces, esto le sirve a la persona natural que es empleada y de todas formas no se puede meter la deducción, pero pues no le sirve a una persona jurídica que sí quiere tomarse la deducción. En este caso, ¿qué sucede? El adquiriente siempre va a tener que pedir la factura electrónica de venta. Sobre este punto iremos también más adelante, ya cuando revisemos, digamos, cómo opera el tema de los viáticos, de los gastos de caja menor, pagos de taxis, buses, etcétera, que ya más adelante lo veremos. Entonces, de las operaciones que están asociadas a los documentos equivalentes. ¿Qué pasa? Los documentos equivalentes que vimos solamente se pueden expedir por unas operaciones en particular que se encuentran en la ley. Entonces, no cualquier persona que haga una operación en la bolsa de valores puede expedir un documento equivalente. Solamente, digamos que lo puede expedir quien haga el comprobante de liquidación de operaciones que expide la misma bolsa y solo respecto de los ingresos de comisiones u otras remuneraciones que obtenga. Entonces, por ejemplo, si la bolsa de valores, en vez de hacer una operación de liquidación en la que te cobra una remuneración o una comisión, está prestando un servicio de consultoría o cualquier otro tipo de servicio que no sea una operación en bolsa que te esté liquidando,
Ese servicio no puede soportarse con un comprobante de liquidación. Ese servicio tendrá que ser facturado electrónicamente. Lo mismo pasa con las operaciones en la bolsa agropecuaria y otros commodities. Solamente sirven de documento equivalente respecto de los ingresos de comisiones u otras remuneraciones. El extracto como documento equivalente. Entonces, ¿quién puede, digamos que, expedir extracto? Las sociedades fiduciarias, los fondos de inversión colectiva, los fondos de capital privado, los fondos de inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores y fondos de pensiones y cesantías. Pero volvemos al punto, ¿por qué operaciones pueden expedir extractos? Solamente por los ingresos que obtengan por concepto de depósitos o demás recursos captados del público. Recordemos que la captación de recursos del público, digamos que está regida por todo el régimen financiero y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás. Entonces, digamos que cualquier otra actividad que no califique como una captación de recursos del público no puede estar incluida dentro del extracto, sino que en principio debe estar facturada electrónicamente. ¿Quiénes más pueden expedir extracto como documento equivalente? Las cajas de compensación, las entidades estatales, las cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, instituciones auxiliares de cooperativismo, cooperativas multiactivas integrales y fondos de empleados, que si se acuerdan, estas últimas cooperativas y organismos estaban calificados como no obligados a facturar electrónicamente. Entonces, digamos, nunca tienen que facturar electrónicamente o expedir documento equivalente, salvo respecto de las operaciones de financiamiento que efectúen. Porque estas entidades, así como las entidades estatales y las cajas de compensación, cuando hagan operaciones de financiamiento, deben expedir un extracto. Bueno, ¿qué otras operaciones hay? Bueno, digamos, respecto de la boleta de ingreso a cine, esta solo puede expedirse por entradas a las salas de exhibición cinematográfica. Eso quiere decir que la venta de la Coca-Cola, de las crispetas, etcétera, pues no entra dentro de lo que se puede soportar en el documento equivalente. También el cobro de peajes, por supuesto, será solamente lo que se cobra por concepto de peajes. Si la concesionaria llega a prestar un servicio adicional, ese servicio deberá ser facturado electrónicamente. Lo mismo sucede con la boleta de ingreso a espectáculos, los juegos de suerte y azar, que verdaderamente solo se expiden cuando se haga una operación de este tipo. ¿Cuáles son los documentos equivalentes derogados? Como les decía, todos. Pero digamos que dentro de los más importantes son el documento sustitutivo, la agencia de digamos que expedidos por agencias de viajes, los pagos a miembros de junta, los contratos de medicina prepagada. Bueno, saben que de hecho creo que no les incluí dentro de los documentos equivalentes, ahora recordándolo, los tiquetes de aviación, pero también están incluidos dentro de esos. Bueno, tampoco están incluidos como documentos equivalentes aquellos que constituyan pagos a miembros de junta directiva. Eso es súper importante. Ni contratos de medicina prepagada, ni demás documentos equivalentes. Las pólizas de seguro dejaron de ser un documento equivalente. Los que se expedían cuando yo hice operaciones con no responsables dejaron de ser documento equivalente. Y los contratos con extranjeros dejaron de ser documento equivalente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pagos a miembros de junta directiva, deberemos revisar si el miembro de junta directiva, digamos que cumple o no con las condiciones para facturar electrónicamente, es decir, si cumple con el monto de ingresos, la responsabilidad de IVA, etcétera, que vimos antes, y en caso de que no cumpla con esas condiciones, deberá facturar electrónicamente, digamos que su remuneración como tal. Bueno, lo mismo con los contratos a no residentes y demás. Entonces, digamos que primeras recomendaciones respecto de este tema. Cuando tú contratas un bien o servicio con quien no reúne las condiciones para estar obligado a facturar o expedir documento equivalente, también vas a tener que revisar si el objeto del contrato está asociado a una actividad que se soporta con documento equivalente. Entonces, si tú dices, no, mira, yo no soy obligado a facturar electrónicamente porque soy una cooperativa. Bueno, perfecto.
pero estás haciendo una actividad de financiación, porque si estás haciendo una actividad de financiación, la ley te exige que me expidas un documento equivalente con los requisitos que ella prevé. Y ese es el que me debes dar. De lo contrario, digamos que deberé revisar si existe otro documento idóneo para facturar. Ya sobre este punto iremos más adelante, que les tenemos como todo un checklist de cosas que hay que revisar para ver cuándo se debe facturar electrónicamente o no. Entonces, este documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar. Este es un tema súper importante porque es precisamente el que está asociado a las cuentas de cobro de las que digamos, entiendo que están más interesados en revisar. ¿Qué es el documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar? La ley prevé que este documento se expide cuando tú haces una operación con alguien que no está obligado a facturar electrónicamente. Bien sea porque sea un no obligado objetivo, digamos dentro de las actividades que vimos, o no obligado subjetivo, personas naturales que no cumplen con los requisitos o entidades financieras. Si tú haces operaciones con una persona no obligada a facturar, tú como adquirente de los bienes o servicios debes expedir este documento soporte en adquisiciones con no obligados. ¿Para qué lo expides? Para soportar tu costo o gasto deducible o descontado. Si no, digamos que si no expides esto y adquiriste de un no obligado a facturar, pues realmente no vas a tener un soporte del costo o gasto para deducírtelo y muy probablemente la DIAN te lo rechace. Entonces, lo que es súper importante en este caso es determinar cómo se expide, que ya les contaré. Denme un segundito. Acá. Entonces, ¿cómo se expide? Ahora mismo el documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar se está expidiendo de manera física. ¿Por qué? Porque la DIAN, digamos que había previsto que la obligación de utilizar el documento soporte electrónico estaba a partir de 1 de julio de 2021. En la resolución 37 la corrió para 1 de agosto de 2021. Entonces, a hoy se expide de manera física, que es súper importante, que la norma quedó súper chistosa y lo que te dice es que tú debes obtener una numeración consecutiva para el documento electrónico equivalente. Entonces, no sé si recuerdan, por allá en agosto, si no estoy mal, del año pasado, la DIAN publicó una circular en la que decía que ya estaba el sistema puesto para que tú obtuvieras tu numeración consecutiva. En principio, esa numeración consecutiva estaba prevista para cuando tú fueras a expedir un documento soporte en adquisiciones con no obligados que fuera electrónico. Sin embargo, como se corrieron las fechas para adoptar el documento electrónico, lo que ha dicho la DIAN, digamos que de manera informal, no lo ha dejado expresado en ningún concepto aún, es que a pesar de que se esté haciendo la expedición del documento soporte de manera física, en este documento soporte físico debe utilizarse la numeración consecutiva que uno obtuvo para la expedición del documento electrónico. Entonces, ahora mismo estamos expidiendo documentos soporte en adquisiciones con no obligados a facturar físicos, pero con la resolución de facturación electrónica. Eso es una cosa bastante curiosa, pero así funciona por lo menos hasta 1 de agosto. Entonces, yo les decía que ya íbamos a hacer un esquema a seguir para verificar si un proveedor está obligado a facturar electrónicamente y digamos que además si uno mismo está obligado a facturar electrónicamente o no. Entonces, digamos, antes de empezar con este esquema, súper importante decir que este esquema parte de una operación de servicios, de venta de bienes, o en general de aquellas operaciones que bajo el artículo 615 del Estatuto Tributario
dan lugar a la obligación de facturar o expedir documento equivalente. Si no estamos en esa, pues sencillamente ni siquiera hay que hacer esta verificación. Entonces, en una operación de servicios, ¿qué es lo primero que yo miro? El proveedor está obligado subjetivamente a facturar, es decir, no es una entidad financiera o una persona natural que no cumpla con los requisitos de ley para facturar. Si es una entidad financiera, entonces debo irme a, o mejor, si es una persona natural, debo irme a revisar. ¿Será que el proveedor, a pesar de que, calumnias, estoy diciéndolo al revés? Entonces, si es una entidad financiera o una persona natural no obligada a facturar, digamos que ya yo de ahí me salgo y digo, ok, respecto de esta persona no está obligada a expedir facturación electrónica. Entonces, debo expedir el documento soporte en adquisiciones a no obligados. Yo como adquirente. Pero ¿qué pasa? Si la persona verdaderamente no es una entidad financiera o una persona natural que no reúna los requisitos. Entonces me toca entrar a mirar si este proveedor verdaderamente, digamos que tiene la obligación objetiva de facturar. ¿Qué quiere decir esto? Hace alguna de las operaciones que obligan a facturar electrónicamente o no. Acuérdense que vimos que hay unas que están excluidas objetivamente de la obligación de facturar. En este caso, si está dentro de las excluidas de facturar, me toca revisar si hay un documento equivalente o no. Pero digamos, si verdaderamente ya revisé todas las exclusiones objetivas y verdaderamente mi proveedor no está dentro de ninguna de las exclusiones objetivas porque no hace ninguna de las actividades respecto de las cuales no hay obligación de facturar. Entonces, debo expedir una factura electrónica porque realmente no está en ninguno de estos dos supuestos. Pero, si no lo está, ¿qué pasa? Tengo que revisar verdaderamente hay o no un documento equivalente. Si hay un documento equivalente, debo mirar si, digamos, por ejemplo, si tiene que expedir un documento de peaje, ok, expídeme el documento equivalente. Pero si no, digamos, dentro del listado de documentos equivalentes, la operación que la persona está ejecutando no está incluida. No hay ningún documento equivalente que soporte esta operación. Tengo que sentarme y verificar cuál es el documento idóneo. Entonces, si verdaderamente estoy en una operación de servicios, de venta y demás, pues sencillamente el documento idóneo va a ser la factura electrónica, porque no hay nada que sirva de soporte más allá de la factura electrónica. Pero si yo estoy en una operación que no es de servicios, por ejemplo, en un contrato de colaboración, o si yo estoy recibiendo un aporte de un miembro, pues verdaderamente el documento idóneo no va a ser una factura electrónica porque yo no estoy obligado a facturar electrónicamente desde el comienzo. Y ahí deberá verse qué documento, digamos, debe expedirse para soportar la operación. Usualmente, por ejemplo, en los contratos de colaboración está prevista una certificación de revisor fiscal. En los documentos de reembolso, usualmente hay una solicitud de reembolso asociando la factura que se está reembolsando. Digamos que ya eso dependerá de cada una de las operaciones. Pero digamos que lo importante aquí es ver si la persona está excluida subjetivamente, no tiene la obligación de facturar electrónicamente desde un comienzo y se debe expedir el documento equivalente como soporte de adquisición a no obligados. Si la persona está obligada a facturar por la operación, porque objetivamente no está excluido y no tiene ningún tipo de documento equivalente, pues tendrá que expedirse factura electrónica. Si tiene documento equivalente, deberá expedir el documento equivalente. En caso de que no haya documento equivalente y verdaderamente estemos en una operación que no sea una venta o un servicio, pues realmente debemos entrar a revisar si esa operación da lugar a facturar o no, porque si no da lugar a facturar, no se puede exigir una factura electrónica. Esto lo ha reconocido la DIAN, por ejemplo, en los temas de reembolsos. Ha sido súper clara en decir,
Pues mira, lo que sucede es que un reembolso no es una operación de servicios o una venta y por lo tanto no se debe expedir factura electrónica por ella. Entonces, aquí llegamos al punto, digamos que esencial de las preguntas que nos habían planteado, y es el tratamiento de las cuentas de cobro frente al régimen de facturación electrónica. Entiendo que, señora. Catalina, había una pregunta para cerrar. Cuéntame. Preguntaba Sandra Oro. Si las fundaciones están obligadas a facturar. Claro, digamos que esa es una pregunta que de hecho entiendo que ya se le ha hecho a la DIAN, y lo que la DIAN dijo fue, si las fundaciones realmente están percibiendo una donación o algún tipo de aporte que no es a cambio de un servicio o una venta de bienes, realmente no están obligadas a facturar electrónicamente ese aporte o esa donación recibida, más allá de la obligación de certificar, etc. Pero si la fundación en su condición presta algún tipo de servicio o vende algún bien, digamos que no hay nada dentro de todo este régimen que vimos que las excluya. Porque como vimos desde el comienzo, para el régimen de facturación electrónica es indiferente si tú estás en régimen tributario especial, en régimen normal, si eres responsable o no de IVA. Para el régimen de facturación electrónica eso no importa. Solo importa que tú hagas alguna de las operaciones que están previstas en la ley como facturables, que son servicios, venta de bienes, importaciones, etcétera, y que no haya un documento equivalente para él. Y como vimos, no hay ningún tipo de documento equivalente asociado a fundaciones o demás entidades sin ánimo de lucro. Mil gracias, Catalina. Adelante. Vale, perfecto. Entonces, en este punto, el tratamiento de las cuentas de cobro frente al régimen de facturación electrónica. ¿Qué pasa? Nosotros estamos muy acostumbrados, digamos, del régimen anterior a que verdaderamente o yo tenía que hacer una factura o tenía que hacer una cuenta de cobro, porque la cuenta de cobro era, digamos, se denomina cuenta de cobro, pero realmente lo que era el documento equivalente que preveía la ley en su momento. Digamos que la ley lo denominaba documento equivalente y nosotros informalmente lo denominábamos cuenta de cobro. ¿Qué pasa? Como vimos, todas las cuentas de cobro, díganme a mí, todos los documentos equivalentes fueron derogados, salvo los que expresamente están aquí. Espérame un segundito. Qué pena con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Aquí, ¿cómo interactúan las cuentas de cobro con el sistema de facturación? Las cuentas de cobro no tienen un marco normativo que las regule. Las cuentas de cobro obedecen una costumbre mercantil que proviene de lo que hablábamos, el hecho de que, pues antes, si yo no tenía la obligación de expedir factura, lo que tenía era la obligación de expedir un documento equivalente que yo denominaba cuenta de cobro. El sistema de facturación electrónica, digamos que deja de referirse a todo tipo de documentos equivalentes y dice que los únicos que quedan vigentes son los que están expresamente estipulados, es decir, los que vimos, peajes, boletas de cine, extractos, etc. Entonces, en los documentos equivalentes de hoy vigentes, la cuenta de cobro no existe. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que entrar, si yo antes expedía cuentas de cobro, digamos que dadas mis condiciones particulares, tengo que revisar verdaderamente en qué situación de ese gran panorama anterior estoy. Si yo verdaderamente no soy un no obligado a facturar porque no soy una entidad financiera
una persona natural que no cumple requisitos o alguien que ejecuta alguna de las operaciones que objetivamente no están obligadas a facturar. Y verdaderamente la operación que estoy haciendo no se cubre con uno de los documentos equivalentes que quedaron vigentes. Yo soy un obligado a facturar electrónicamente y punto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo presto un servicio o hago una venta y antes por ese servicio o esa venta expedía una cuenta de cobro, hoy en día el adquirente me va a solicitar una factura electrónica. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que deduzca el gasto. Que es nuevamente súper importante tener en cuenta aquí. Que si esto es solo si yo estoy prestando un servicio o vendiendo un bien. Si yo estoy recibiendo una donación, un aporte, si yo estoy participando en un contrato de colaboración en el que no presto un servicio, sino que hago un aporte al contrato. Eso sí lo podría soportar válidamente con cuentas de cobro, porque realmente no son operaciones que están sujetas al régimen de facturación. Ya esas operaciones como tal, digamos que estarán sujetas al documento que las partes acuerden o que se considere idóneo para el tipo de operación. Pero si estamos ante un servicio o una venta y no eres no obligado, subjetivo u objetivo, y no tienes un documento equivalente que te soporte la operación dentro de los que están en la resolución 42, estás obligado a facturar electrónicamente. Sí, bueno, lo que les decía, de hecho, aquí está con ejemplos. Si la cuenta de cobro es entregada por operaciones que no son servicios o ventas de bienes, en ese caso, pues no tienes que expedir un documento soporte, con lo cual la cuenta de cobro puede bastar, salvo que haya alguna ley que te diga lo contrario. Por ejemplo, en los contratos de colaboración, la norma de contratos de colaboración, el artículo 18 del impuesto sobre la renta, pues del estatuto tributario relativo al impuesto sobre la renta, te dice que en los contratos de colaboración se debe expedir certificación de revisor fiscal asociado a todos los costos y gastos del contrato de colaboración. Entonces, ese va a ser el documento idóneo, no la cuenta de cobro. Respecto de las cuotas de afiliación, pues toca revisar si verdaderamente algún aspecto regulatorio prevé la forma como debe expedirse el documento que soporta las cuotas de afiliación. Pero realmente, digamos que la ley tributaria no te exige ningún requerimiento particular respecto del documento soporte, entonces bien podría ser una cuenta de cobro. Lo mismo con los reembolsos. Pues si tú siempre has venido tratando los reembolsos a partir de cuenta de cobro y verdaderamente es un reembolso exclusivo, o sea, no es una prestación de servicios, venta de bienes, sino simplemente estás pidiendo que te reembolsen un gasto, bastará con la cuenta de cobro y el soporte del gasto que te están reembolsando. En las donaciones, por ejemplo, puedes expedir una cuenta de cobro o puedes fijar en el contrato de donación en caso de existir el documento que servirá de cobro. Digamos que lo que es importante aquí es que esto sigue aplicando, pero exclusivamente en aquellas operaciones que no son facturables. Si estás obligado a facturar porque es un servicio en una venta de bien, pues la cuenta de cobro no podrá ser un documento válido. Y si las cuentas de cobro son entregadas por no obligados a facturar, digamos, tú eres una entidad financiera y verdaderamente, pues digamos que estás haciendo una actividad que no te obliga a facturar, o sea, no, por tu característica de entidad financiera, no estás obligado a expedir factura. Y alguien te compra a ti, ese alguien tiene que expedir el documento soporte en adquisiciones a no obligados del que estábamos hablando ahorita. ¿Por qué? Pues porque realmente este documento soporte en adquisiciones a no obligados está previsto para las adquisiciones a quienes no deben, digamos, que facturar electrónicamente o expedir documento soporte o expedir documento equivalente. Este, por ejemplo, es supremamente importante y ya lo veremos en el tema de los viáticos, taxis, etc. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, como la cuenta de cobro no tiene requisitos, pero el documento soporte en adquisición a no obligados sí los tiene,
Lo que se recomienda es que si tú estás haciendo una operación que no está sujeta a facturación electrónica porque eres un sujeto no obligado, pues como mínimo la cuenta de cobro que expides o el documento de cobro que expides debería contener esta información, que es la que el adquirente deberá entregar cuando haga el documento de soporte en adquisición o no obligados. Es decir, la fecha de las operaciones, el apellido, nombre, razón social y NID del prestador del servicio o del vendedor, los apellidos y nombre del adquirente, la descripción del bien o servicio y el valor de la operación. Ahora, ya esto lo veremos en este punto particular. Entonces, digamos que la gran pregunta que queríamos resolver en este seminario era un poco, bueno, ¿qué cambió con las resoluciones 12 y 37 de 2021 sobre las cuentas de cobro? Realmente no cambió nada. Desde la resolución 42 estaba claro que las cuentas de cobro no eran un documento equivalente y que verdaderamente quienes no estuvieran obligados a facturar cuando prestaran un bien o servicio, tenían que, digamos, estar sujetos a que el adquirente, quien comprara el bien o servicio, expidiera un documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar. Lo único que verdaderamente cambió es la fecha en la que este documento electrónico debe expedirse, porque antes empezaba el 15 de agosto de 2000, antes empezaba el 1 de julio de 2021, ahora empieza el 1 de agosto de 2021. Pero desde el 15 de agosto de 2020, que es la fecha en la que se habilitó la solicitud de numeración para expedir documentos equivalentes, pues digamos, documentos soportes en la adquisición a no obligados, desde el 15 de agosto de 2020, quien adquiera un bien o servicio en una adquisición a un no obligado está obligado a expedir el documento soporte. Entonces, digamos, no es una obligación del contratista. Si el contratista no está obligado a facturar por alguno de los motivos que ya vimos, quien lo adquiere, el bien o el servicio, debe expedir este documento soporte desde el 15 de agosto de 2020. Físico y con la numeración que se da, digamos, obteniendo la resolución de numeración que se habilitó desde 15 de agosto de 2020. A partir de 1 de agosto de 2021, ya no solamente deberá ser físico, sino que tiene que expedirse electrónicamente. Esto es verdaderamente lo que hay. Lo que cambiaron las resoluciones 12 y 37 es que la resolución 12 acogió el documento electrónico y la resolución 37 dijo que el documento electrónico ya no iba a ser a 1 de julio, sino a 1 de agosto. Pero digamos que no hicieron más que reglamentar la parte electrónica de la obligación, porque es que ya este documento soporte venía siendo obligatorio desde 15 de agosto de 2020. Entonces, aquí les comentaba qué es nuestra recomendación asociada a los gastos de caja menor, los viáticos, en general todos aquellos gastos en el que, por ejemplo, yo tengo empleados y los mando a vender en 10 municipios y pues los empleados tienen que pagar hotel, comida, taxis, buses, lo que sea. Y después, usualmente lo que pasaba es que ellos me hacían un recibo de caja menor diciéndome 20.000 de taxis y eso me bastaba de soporte a mi declaración de renta. Eso ya a hoy no es válido bajo el régimen de facturación electrónica. Entonces, nosotros entendemos, y la DIAN entiende, de hecho, que en la práctica esto es sumamente difícil porque pues cuando tú le pides a un taxista una factura electrónica, pues digamos que las probabilidades de que te la expida son de -2. Entonces, digamos, está una primera gran salida, que es la salida de incluir estos gastos dentro de la gran bolsa de 30% para 2020, 20% para 2021, que se puede deducir sin la factura electrónica. O dos, digamos que optar por este régimen que les vamos a explicar aquí.
Entonces, ¿qué es lo primero? Verdaderamente, si yo estoy lidiando con empleados que son quienes hacen estos gastos, digamos que informales, llamémoslos así, yo tendré que revisar si es conveniente o no que estos rubros hagan parte de la remuneración del empleado, es decir, que se vuelvan parte de su salario. Si es el caso y los viáticos que se le entregan al empleado son parte de su salario, pues eso tendrá todas las connotaciones en materia de aportes, etcétera. Pero para efectos de facturación electrónica como tal, ¿qué quiere decir? Que el empleado no tiene que legalizar el gasto. Y que ya yo no tendré que expedir un documento soporte en adquisición a no obligados o tendré que meter ese gasto dentro de la bolsa del 20%, sino que sencillamente debo reportarlo como parte de sus ingresos en la nómina electrónica. Y este gasto será deducible bajo las reglas normales que tenemos para nóminas en el estatuto tributario. Pero ¿qué pasa? Si yo no quiero, digamos que incluir los viáticos como remuneración del empleado, porque, pues, por el motivo que sea, no quiero pagar aportes sobre ello, no quiero perder el control sobre en qué se gastan esos viáticos, etcétera. Entonces tengo la segunda opción. ¿Qué pasa? Estos gastos de caja menor o viáticos que se le pagan a los empleados, que son reembolsables y que se incurren con sujetos informales, tienen varios problemas. Problema número 1. Nada del sistema de facturación electrónica te dice que si es un gasto informal, se presume que el gasto que incurriste no tenía la obligación de facturar. O sea, no se presume que tu proveedor era no obligado a facturar solamente porque el gasto se informó. 2. El anexo técnico del documento soporte en adquisición a no obligados no te permite hacer un documento soporte en adquisición a no obligados con el número 22222. Como si, por ejemplo, cuando tú facturas electrónicamente, si tú tienes un adquirente del que no sabes el nombre, tú puedes decir que es un consumidor final y poner número 22222 y digamos que ahí cesa tu obligación. Aquí, cuando tú expides el documento soporte en adquisición a no obligados, el sistema te exige como información obligatoria todos los datos del proveedor. Este es un súper problema, que de hecho es un problema que a nivel de agremiaciones, digamos que ya entendemos que se está levantando la mano porque, pues evidentemente tener el nombre de cada taxista, de cada señor del bus, del cada tendero, etcétera, es bastante complejo. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es lo siguiente, pues mira, verdaderamente tú tienes que expedir el documento de soporte en adquisiciones a no obligados porque no hay ninguna otra manera de que tú soportes ese gasto. O tú lo metes en el 20%, que bueno, perfecto, por ahí se te va deducible este año. El problema es en los años cuando ya no esté ese 20%, digamos en el 2022, que solo va a ser el 10%, o en el 2023, que va a ser 0. O en este año, si tienes tantos gastos de este tipo que excede ese rubro de 20%, pues verdaderamente tú vas a tener que llenar un documento de soporte en adquisiciones a no obligados. Y para eso nuestra recomendación es que cada empleado que vaya a incurrir en un gasto de caja menor o en un gasto reembolsable, que sepamos que está en la informalidad, tenga acceso a un formato básico, un blogcito básico con el formato que le obligue a llenar al proveedor. Ese formato básico debería tener como mínimo estos datos que son los que te van a ayudar a ti a soportar el gasto. El nombre del proveedor, el NIT o número de cédula, la determinación, o sea, el mismo proveedor que te diga si está obligado a facturar electrónicamente o expedir documento equivalente o no. Solamente decir sí o no, la ciudad, el país y la firma del proveedor. Incluso la idea sería que se incluyera la prestación del servicio y demás, pero digamos que lo que es súper importante es que esté el hecho de que la persona no está obligada a expedir factura electrónica de venta o documento equivalente, porque es que no hay nada en la ley que te diga que tú puedes asumir que un taxista no está obligado a facturar electrónicamente. Entonces necesitas digamos que
un documento que en caso de que te visiten, tú le puedas decir a la DIAN, pues mira, yo expedí el documento equivalente en adquisición a no obligados porque este proveedor me firmó este documento en el que me dijo que él no era obligado. Digamos que es como la forma que hemos visto para quienes no pueden acudir a la gran bolsa del 20%, de poder intentar tener un soporte lo más ajustado a la ley posible. Reiteramos, no es una situación ideal, pero es lo que hay, por así decirlo, con las normas vigentes. Entonces, bueno, no sé si en este punto hay alguna duda antes de que pasemos al documento de nómina electrónica. Si hay inquietudes, por favor, decirlo o escribirlos en el chat. Bueno, perfecto. Entonces, si quieren, sigamos y pues revisamos las dudas una vez acabemos el tema del documento de soporte de nómina electrónica. Ana Irma levantó la mano. Vale. Ana Irma, dale. Adelante. Bueno, muy buenos días. Tengo una inquietud en relación con la elaboración del documento soporte para el tema de los gastos de viaje. Porque bueno, entiendo pues la recomendación que hacen de tener pues como un formato para ese documento soporte, pero o sea, en ese momento pues el documento soporte está siendo elaborado físicamente y nosotros lo estamos pues haciendo así, o sea, quien sale, por decir, a Urabá a hacer una actividad, lleva unos documentos soporte y ahí va diligenciando para ese tema de gastos de viaje. O sea, eso está perfecto. En alimentación, que está siendo lo más difícil para nosotros pues de soportar, porque nos hemos encontrado también con la situación de restaurantes que son que tienen la responsabilidad de ser facturadores electrónicos, pero que pues en el momento de hacer el soporte pues simplemente piden una tirilla de esas POS que no nos serviría, pues entonces se pide la facturación electrónica, en algunos casos sí la dan, en otros casos hay que dar mucha vuelta pues y dan otro teléfono, otro contacto pues como para solicitar esa factura electrónica. Así lo estamos haciendo en ese momento. De acuerdo contigo, eso pero es hemos tenido pues un margen ahí de algunos que no hemos podido conseguir factura electrónica, teniendo que expedir factura electrónica a ese proveedor. Pero entonces quisiera como claridad entonces a partir del 1 de agosto que ya debe ser, el documento de soporte ya tendría que ser electrónico, o sea que en ese momento el formato sería para tener los datos, para cuando la persona ya regrese acá a Medellín, elaborarle ese documento de soporte electrónico, sería así pues como el procedimiento. Señora, exacto. Digamos que lo que nos tranquiliza un poco, no sé cómo está en este momento su formato. Bueno, entiendo que ya tú le das el formato exacto como debería ser para el documento soporte físico. Pero lo que nos parece súper importante incluir dentro de ese formato de documento soporte es la manifestación expresa por el proveedor de que no está obligado a facturar electrónicamente. ¿Por qué? Por lo que tú misma dices. O sea, digamos, hay veces en las que, como con los restaurantes, es muy sencillo darte cuenta de que verdaderamente sí están obligados a facturar electrónicamente y no lo hicieron. Y en ese caso, pues, tendrá que ir a la bolsa del 20%. Pero hay otros casos en los que no. Y digamos que como la ley no te permite a ti asumir que la otra persona está no obligada, creo que sí es importante yo tener un documento en que la persona me lo manifieste para poderme defender en caso de que me digan, no, mira, pero esta persona sí está obligada,
yo tener un documento en el que diga, pues mira, aquí me manifestaron que no estaban obligados, yo corrí la cédula de la persona en la DIAN y no me apareció, digamos que ningún tipo de obligación. Obviamente, en el caso ya electrónico, totalmente de acuerdo contigo. Creo que la forma de hacerlo es esa, que el empleado vuelva y traiga todos los soportes y en ese momento se generará el documento de soporte electrónico. Lo ideal es que, y como veremos, la DIAN ha dicho que el documento electrónico, pues el documento de soporte electrónico debe expedirse en el momento de prestación de servicio o en el momento de la venta, y que digamos que le aplica la misma obligación que hay con la factura. Entonces puede que si pasa un mes o 2 meses se genere un problema respecto del momento de prestación de servicio y demás. O sea, lo ideal es crear un sistema que ya dependerá, por supuesto, de cada organización, que permita que el documento electrónico se cree de una forma fácil. Entonces, si tienes un empleado que se va a ir 2 meses, pues no esperar a que vuelva al mes 2 para expedir todos los documentos soportes, sino solicitarle que los envíe con una periodicidad, pues no sé, que ustedes dispondrán cada 3 días, semanalmente. Algo que permita que el documento electrónico se expida lo más cercano a la fecha del servicio posible. Pues idealmente debería ser diario. Lo otro, bueno, eso también depende mucho de cuántos empleados están y demás. Por ejemplo, este caso en el que nosotros hemos visto la necesidad de tener este tipo de documentos, soportes, etcétera, lo vimos en un caso en el que el volumen de empleados era inmenso y pues obviamente tener documentos, soportes de adquisición diarios es prácticamente casi que imposible. Pero pues si estamos hablando de 3 empleados que podrían enviar todos los soportes de lo que se gastaron diariamente y se pudiese crear diariamente o automáticamente apenas lo reciban, enviar así sea la foto y se pudiese crear el documento electrónico, sería lo ideal. Digamos, ahí estaríamos como en pleno cumplimiento de la norma. No sé si haya como alguna otra observación, duda, o seguimos con la nómina electrónica. Y para el tema de los taxis, entonces, que ese sí es más complicado todavía, porque eso sí no tiene uno ningún soporte. Tocaría manejarlo por el momento dentro de ese porcentaje de lo que no se incluiría como facturación electrónica, pero digamos que eso tiene un límite también hasta el año 2022, o sea que ya llegará un momento en que los taxistas tendrán que facturar electrónicamente también. Total, digamos que ahí el tema con los taxistas en general, con toda esta gente que es muy informal, pues es precisamente que como digamos, el anexo técnico de la facturación electrónica no te permite informar con 2222. Entonces tú siempre vas a tener que tener el nombre del taxista y su cédula. Sí o sí, si tú quieres crear un documento de soporte en adquisición a no obligados. Esa es una de las grandes tareas de los gremios, convencer a la DIAN de modificar ese anexo técnico. De hecho, con la factura electrónica, eso tuvo que ser modificado porque en la factura electrónica no te permitían, si tú no tenías la identificación del adquirente, expedir la factura. Era un requisito legal para expedir. Y al final, pues, tuvieron que ceder ante la presión y poner el 2222 porque es que es imposible que tú sepas, digamos, en ciertos negocios cómo funciona, o sea, quién es tu adquirente. Lo mismo yo creo que tendrá que suceder con eso, pero digamos que esa sí es una labor de gremios, hacer fuerza en la DIAN para que se ajuste este anexo técnico. Mientras tanto, yo creo que verdaderamente lo más sensato es, si ya yo estoy, digamos, si yo preveo que me voy a sobrepasar del límite del 20%, y pues verdaderamente no es lo ideal que una empresa que sobrepase el límite del 20% pues tenga que perder los costos y gastos,
e intentar con un documento de este estilo y pues intentar que los taxistas lo suscriban. Digamos que eso va a permitir tener un soporte para la expedición del documento soporte en adquisición no obligados. Pero de resto, de acuerdo contigo, si verdaderamente no lo logro, entrará en la bolsa y el día que la bolsa desaparezca, pues recemos para que la DIAN ya haya modificado el anexo técnico y me permita incluir las cosas sin el nombre del proveedor. Bueno, si les parece, seguimos entonces con el documento de soporte de nómina electrónica. Bueno, ¿qué es importante del documento de soporte de nómina electrónica? Que quienes están obligados a expedirlo, quienes sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, que estén obligados a soportar costos y deducciones, o pues quieran soportar costos y deducciones asociados a pagos o abono en cuenta a empleados, pues ya sea de carácter público o privado, por eso dice relación laboral o relación legal y reglamentaria, o a pensionados. Pues digamos a pensionados que tengan, cuya empresa tenga el pago de la pensión a su cargo. ¿Por qué te aclaran que deben ser contribuyentes del impuesto sobre la renta que deban soportar costos y deducciones asociados a pagos o bonos en cuenta? Pues por supuesto, porque de lo contrario, una persona cualquiera que lo único que tuviera sería una empleada doméstica estaría obligada a adoptar todo un sistema de nómina electrónica, lo cual no tiene mucho sentido. Entonces, la idea es verdaderamente quien se vaya a tomar el costo o gasto en su declaración de renta, en la declaración de su declaración de renta, será la única persona que tiene la obligación de expedir nómina electrónica. ¿Qué es importante? La obligación de expedir la nómina electrónica aplica con independencia de que sea facturador electrónico o no. Es irrelevante para la nómina electrónica si eres facturador electrónico o no. Entonces, ¿qué cosas son importantes de la nómina electrónica? El documento soporte tiene varias, pues digamos que informaciones. El primero, pues que se denomina documento soporte en pago de nómina electrónica. Tiene que tener la información del responsable del pago, el identificador del proveedor de las soluciones tecnológicas, pero sobre todo el nombre de identificación de quien es beneficiario del pago. Al igual que la factura electrónica, tiene un código único que, digamos, que soporta el documento soporte o que identifica el documento soporte. Tiene un sistema interno de numeración consecutiva. En cuanto al contenido del certificado, el certificado debe indicar cuál es el valor que fue devengado en el periodo por el trabajador, los valores que le fueron deducidos de ese rubro y la diferencia, digamos, el neto que le correspondió. ¿Qué otras cosas debe tener el documento de soporte de nómina electrónica? La información del medio de pago, la fecha y hora de generación del documento, la firma digital y el tipo de moneda en que se efectuó el pago. ¿Qué dice el anexo técnico? Que tú debes informar adicionalmente el momento en el que ingresó o se retiró el trabajador. Digamos que esto solo se diligencia en el mes de ingreso o retiro. La fecha en que se liquidó la nómina. El tiempo laborado por el trabajador, la información geográfica, dónde desarrolló las actividades, dónde reside el trabajador, etc. Y digamos que ya a nivel de detalles hay bastante detalle que en últimas pues debería estar asociado a lo que normalmente se hacía en el certificado para el empleado a fin de año, que es, bueno, qué conceptos incluye el salario integral, qué contrato tiene el empleado, cuál es la forma de pago, los datos de la cuenta del empleado, qué viáticos recibió, horas extras, dominicales, vacaciones, incapacidades, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que sea constitutivo de salario para el empleado. También hay otros tipos de detalles que son, digamos que más específicos, que son aquellos ligados a las licencias de maternidad, licencias remuneradas y no remuneradas, bonificaciones, huelgas, pagos que no se realizaron en efectivo,
anticipos, indemnizaciones, libranzas, cotizaciones, etc. ¿Qué es importante de la nómina electrónica? La periodicidad del documento soporte de nómina es mensual. ¿Qué es muy importante de esto? Lo que hemos visto es que en algunas empresas la nómina verdaderamente no la tienen prevista del 1 al 30 de enero, sino que por algunos motivos hacen unos cortes distintos. No hay nada en la resolución de facturación, pues digamos, en la resolución de nómina electrónica que te permita, digamos que informar estas diferencias realmente. Entonces, pues verdaderamente es posible que en algunos periodos, sobre todo en cambio de año, la información quede distinta entre lo que se reporta en exógena y lo que se reporta en la nómina electrónica. Es muy importante intentar verificar las consistencias porque lo ideal sería que la periodicidad fuera idéntica para, digamos, para toda la información que se presenta. Bueno, la generación se hace de manera independiente para cada empleado. Transmisión se hace dentro de los 10 días siguientes al mes en que se efectuó el pago, el mes de corte. Entonces, si yo estoy reportando el mes de enero, tengo que presentarlo a más tardar el 10 de febrero del año correspondiente. Digamos que aquí, al igual que en la facturación electrónica, se acepta que puede haber inconvenientes tecnológicos propios o inconvenientes tecnológicos de la DIAN. A diferencia de la factura electrónica, no está previsto un reporte de inconvenientes tecnológicos en el que tengas que como en el caso de la factura electrónica, dar toda la información de la factura física que hiciste, sino que debes guardar todos los soportes y la DIAN te los podrá pedir. ¿Cuándo se implementa la nómina electrónica? La regla general de nómina electrónica es la que te prevé que según el número de empleados entrará en vigencia tu obligación, pues en vigor tu obligación. Entonces, para quienes están obligados a expedir factura electrónica, esa es la regla general, el número de empleados. Si yo en el momento de habilitación general, que es 1 de agosto de 2021, tengo 251 empleados o más, estoy obligado desde el 1 de septiembre de 2021 a implementar la nómina electrónica. Eso quiere decir que entonces, entre los 10 primeros días de octubre, debo estar mandando la información de septiembre. Y así sucesivamente. Si yo a 1 de agosto de 2021 tenía entre 101 y 250 empleados, lo mismo, la obligación entra en vigor en octubre, de forma tal que el 10 de noviembre a más tardar debo estar enviando la información del mes de octubre. Si tengo entre 11 y 100 empleados a 1 de agosto de 2021, debo entrar a adoptar la nómina electrónica en noviembre, lo que quiere decir que a 10 de diciembre debo haber presentado toda la información desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Y cuando solo tengo un empleado o máximo 10 empleados, esta obligación entra en diciembre de 2021, con lo cual el 1 de enero de 2022 debo presentar la información de diciembre. Esto es si soy obligado a expedir factura electrónica. Si soy no obligado a expedir factura electrónica, esto solo tienen la obligación a partir de 31 de mayo de 2022. ¿Y qué pasa una vez ya esté implementado el sistema? Lo que te dice la norma es que los nuevos sujetos, es decir, quienes no tuvieran empleados en el momento en que se implementó todo esto, empresas que no se hayan creado, etcétera, tendrán un plazo de 2 meses desde la realización del primer pago o abono en cuenta para presentar la nómina electrónica, sin importar, pues, digamos, el número de empleados que tenga. Bueno, eso es como todo lo de nómina electrónica, pues, digamos, un repaso general. Aquí les quisimos poner la doctrina más reciente de la DIAN sobre el tema de facturación electrónica, un poco para que la revisemos, aunque digamos que parte de las consideraciones que les hemos dado
han estado basadas precisamente en esta doctrina, pues es importante que la tengamos en cuenta. Entonces, bueno, facturación en entidades públicas. Como les contaba, la DIAN considera que todo documento equivalente que no sea los que quedaron en la resolución 42 y en el decreto 358, que son exactamente los mismos documentos que ya les conté, están derogados. Entonces, para las entidades públicas, la DIAN dijo, lo siento, pero con la expedición del decreto 358, que modificó el decreto 1625, el documento equivalente que podían expedir las entidades públicas está derogado. Por lo tanto, las entidades públicas también están obligadas a facturar electrónicamente. Yo aquí le agregaría, salvo en operaciones de financiación, porque en esas hay un documento equivalente. Pero pues digamos que de manera general, eso es lo que entiende la DIAN y nos parece que es adecuado a la luz de las normas. Factura emitida por prestador de servicios del exterior. Lo que dice la DIAN en un concepto de 31 de julio de 2020 es que cuando yo celebro operaciones económicas con prestadores de servicios que no tienen residencia en el país, debo expedir el documento soporte en adquisición a no obligados a facturar. Digamos que este es un tema que es un poco discutible porque como quedó la resolución 42, si ustedes vieron, los extranjeros solamente quedaron no obligados a facturar si son proveedores de servicios digitales. Sin embargo, la DIAN, yo creo que se dio cuenta de su error y ha ampliado a través de conceptos, creo que además de este del 952 hay uno más reciente, ha ampliado esta posibilidad y lo que ha dicho es, no, pues yo no puedo obligar a prestadores de servicios del exterior que no tienen residencia aquí, digamos que por la territorialidad de las leyes, no lo puedo obligar a expedir una factura electrónica, con lo cual quien adquiera debe expedir el correspondiente documento de soporte en adquisiciones no obligados. Es posible acumular facturas. Entonces, esto era un poco lo que hablábamos ahorita. Lo que dice la DIAN es que no importa que la labor de generación de la factura sea compleja por temas operativos. No se puede acumular la operación de varios días y expedirla a fin de mes. Toda factura debe ser concomitante a la fecha de la operación económica que soporta. Facturación en liquidación de personas jurídicas. La DIAN dijo que no importa que una persona jurídica se encuentre en proceso de liquidación, si vende un bien o desarrolla un servicio, así esté asociado a su liquidación o tendiente a su liquidación, de todas formas debe ser facturado electrónicamente. Factura en propiedades horizontales. Este ha sido un tema súper discutido porque como ustedes saben, las propiedades horizontales siempre han tenido un régimen curioso en materia de IVA, en materia de renta, y las propiedades horizontales siempre se han entendido no responsables o han considerado que son no responsables de IVA respecto de ningún tipo de operación, ni siquiera cuotas de administración, pero tampoco ningún servicio. Por ejemplo, las propiedades horizontales que arriendan locales o que arriendan sus techos para que pongan antenas, etc. Y entonces hay un gran, digamos que rechazo de las propiedades horizontales a facturar electrónicamente. Hay ya varios conceptos de la DIAN en que la DIAN ha señalado que las propiedades horizontales no están obligadas a facturar las cuotas de administración, digamos que por la misma lógica que yo les decía al comienzo de esto, consistente en que pues bajo el artículo 615 solamente se factura las cosas que sean prestación de servicios o venta de bienes y verdaderamente las cuotas de administración son más un aporte de quienes viven en la propiedad horizontal que verdaderamente el reconocimiento de un servicio. Pero la DIAN dice todo lo demás que constituya venta de bienes o prestación de servicios sí debe facturarse. Facturación electrónica mediante consorcios. La DIAN dice, pues mira, si quien pertenece al consorcio es un no obligado a facturar, pues no tendrá la obligación de facturar electrónicamente siempre y cuando desarrolle la actividad directamente. Si verdaderamente se entiende que la hace el consorcio en forma independiente de sus miembros, para efectos del consorcio es indiferente cómo son las calidades de sus partes
y este tendrá que facturar electrónicamente si es responsable de ello. Cuentas en participación, lo que hablábamos un poco de cuándo se está obligado a facturar electrónicamente o no. ¿Qué dice la DIAN? El socio oculto no está obligado a expedir factura electrónica de venta al gestor para que le dé su plata, salvo que lo que le esté facturando sea un servicio o una venta de bienes que ocurre por fuera del contrato de participación, de cuentas en participación. Pero en la medida en que solamente le estén haciendo una distribución de recursos que ya el socio gestor facturó a pues quien fue su contratista, el socio oculto no tiene que expedir una factura electrónica de venta porque verdaderamente estaríamos hablando de una distribución y no de la prestación de un servicio o una venta de bienes. Sobre los términos de implementación de la factura electrónica, pues la DIAN aclaró que estos no fueron suspendidos con todas las suspensiones de términos que ocurrieron por temas de COVID y que verdaderamente a hoy ya todos los términos han sido implementados. Firma de la factura. Alguien le preguntó a la DIAN si le puede dar un mandato al proveedor tecnológico para que sea este quien firme digitalmente todas las facturas y así hacer más rápido el proceso, y la DIAN le dijo, sí, perfecto. Si tienes un contrato de mandato para que él te firme las facturas, puede hacerlo. Sin embargo, eso quiere decir que el proveedor tecnológico se convierte en garante de la autenticidad e integridad y no repudio de la factura. Entonces, pues, es probable que con ese concepto los proveedores tecnológicos no queden muy dispuestos a firmar facturas por contratos de mandato. Ahora, esas eran las doctrinas sobre la factura electrónica. Sobre el documento soporte en adquisición a no obligados, tenemos varios conceptos que se han referido a este y que dicen, como les decía, que al igual que la factura electrónica, el documento soporte tiene que ser concomitante a la operación, no puede hacerse en una fecha distinta. ¿Cómo se debe expedir? Se debe expedir en forma física hasta que se determinen las condiciones técnicas. Este concepto era de 5 de octubre de 2020, digamos que ya las condiciones técnicas fueron emitidas y ya se expidieron las resoluciones 12 y 37 que dicen que a partir de 1 de agosto de 2021 se tiene la obligación de expedirlo electrónicamente. ¿Quiénes están obligados? Una persona natural que pretenda deducir como costo o gasto el valor de las compras efectuadas a sujetos no obligados a facturar, no importa que esté ella en sí misma obligada a facturar electrónicamente o no, tiene que generar el documento soporte porque si no, no podrá deducírselo en su declaración de renta. Y en las operaciones con no residentes, el documento soporte será el que, digamos, pruebe la operación con no residentes. Esto con la misma observación que les hice en el concepto anterior, asociada al hecho de que verdaderamente si no está la norma y la DIAN está ampliando un poco ese concepto. Doctrina sobre la nómina electrónica. Pues verdaderamente hay un concepto 311 de 4 de marzo de 2021 asociado a nómina electrónica, que en nuestra opinión es bastante claro sobre la forma como se adoptará este sistema de nómina electrónica, en el que te dice, pues, uno, se debe generar en forma mensual, no me interesa si el sujeto obligado realiza pagos en periodos distintos o inferiores, debes hacer corte a 1 y a 30. Sobre la transmisión, pues que el plazo es dentro de los 10 primeros días siguientes al que corresponde al mes en el que se hizo el correspondiente pago o abono en cuenta. Obligaciones de quien expide la nómina electrónica. Bueno, además de llevar a cabo, por supuesto, los procedimientos de habilitación, generación y transmisión, la DIAN te dice que también debes cumplir con todas las obligaciones de tratamiento de datos personales. Todas esas obligaciones de tratamiento de datos personales, tanto para quien provee la información como para la DIAN, están previstas en la resolución de nómina electrónica. ¿Y qué son las notas ajuste? Entonces, la resolución de nómina electrónica prevé la posibilidad de expedir las notas ajuste, que digamos son como el equivalente a las notas crédito y las notas débito que tenemos en la facturación electrónica. Y lo que te dice es, si tú te equivocaste, cometiste un error aritmético o de contenido al momento de expedir el documento soporte de la nómina electrónica, puedes expedir una nota ajuste en el que corrijas.
Digamos que esto es un poco distinto a lo que sucede en facturación electrónica, en el cual a ti en facturación electrónica digamos que te restringen un poco la expedición de notas de débito o crédito a unos causales particulares que están en la norma. Aquí te dicen que cualquier error de contenido o error aritmético se puede corregir a través de notas de ajuste, y digamos que tampoco se prevé ningún tipo de régimen sancionatorio por hacer esta corrección. Y bueno, digamos que hasta aquí llegamos con esta información. No sé si tengan algún tipo de duda, algún punto que quisieran profundizar, etc. Yo tengo una pregunta en relación con la facturación electrónica de las uniones temporales. Sería pues como en esa misma lógica de los consorcios. Sí, señora, porque la norma, de hecho, de facturación da el tratamiento idéntico a los consorcios y a las uniones temporales para efectos de facturación. Debería seguir la misma lógica realmente. Agradecemos entonces a la Fundación Pro Bono nuevamente que nos dio este espacio, nos generó este contacto con abogados, con Godoy Abogados. Le agradezco a Catalina Marís también por la explicación, la presentación de esta charla. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarles un poco de este tema. Por supuesto, quedamos atentos en caso de que tengan como alguna inquietud particular, alguna preocupación. Estamos aquí a su disposición. Gracias, Catalina.